vamos a continuar, hermanos. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo de fresco. Y bendito Dios por el poco de lluvia y por este tiempo rico. Está rico para estar juntitos, ¿sí? Para venir a adorar al Señor. Muchos no quisieron o no pudieron, pero nosotros reconocemos cada vez más que le damos lo mejor al Señor. El lunes, el domingo es el primer día de la semana. Entonces nosotros siempre tenemos que darle lo mejor y lo primero a Dios. Tienes toda la semana, pero el primer día venimos a adorarle. Amén. Y Dios ve, y dice la Biblia, que si en lo poco somos fieles, en lo mucho. Y no habla de dinero. Amén. Habla de tu vida. En esos pequeños detalles se ve el amor. Amén. Y adoramos al Señor. Vamos a continuar entonces con el tema del estudio de las 7 dispensaciones. ¿Se acuerdan los nombres de cada dispensación? ¿Alguien se acuerda? Ya no. Vemos que Dios creó todo, y una manera de estudiar la Biblia, hay muchas, ¿sí? Pero una manera es a través de las dispensaciones. A través de ellas tú tienes un conocimiento general, desde la creación hasta el reino, hasta el final. Y con estas 7 estudios que vamos a tomar, ya dimos la introducción. Hoy vamos a empezar con la primera. Vamos a verlas. Si la pasamos, número 1, ¿alguien se acuerda? Es la inocencia. Número 2, la conciencia. Después del pecado viene la conciencia. Número 3, el gobierno humano. Dios le encargó al hombre el gobierno y falló. Número 4, una promesa. Siempre Dios ha dado promesas en cada dispensación, pero ahí le prometió a Abraham que iba a venir a través de él una gran nación, y a través de esa nación iba a venir el Salvador. Número 5, la ley. Se dio cuenta Dios que su conciencia no era suficiente. La gente sabe lo bueno y lo malo, pero escoge lo malo, y entonces puso leyes para que a través de ellas supiéramos más allá de nuestra conciencia. Porque para algunos algo que es bueno, para otros dicen no, eso no es bueno. Entonces Dios puso la ley. ¿Sale? Después, la gracia. Cristo cumplió la ley como nadie la podía cumplir. Él la cumplió y nos regala la salvación a través de la gracia. Un regalo inmerecido. Y por último, Él vendrá por su iglesia, ¿sí? Vendrá a pedir cuentas al mundo. ¿Qué han hecho con este mundo? Hará juicios sobre la tierra, ¿sí? Y vendrá el milenio. Estaremos con Él por la eternidad. 1000 años en la tierra y de ahí la eternidad. Y vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Pero hoy en nuestra segunda clase veremos la inocencia. Amén. La inocencia, que es la primera. La clase pasada fue la introducción. Ahora vamos a ver el primer tema, que es la inocencia. Vamos. En cada dispensación, y eso es importante saberlo, Dios crea al hombre. Le dio un plan, le dio un propósito, ¿sí? Le dio un mandato. ¿Qué hizo el hombre? En cada mandato que Dios le encomendó al Señor, el hombre fracasó, ¿sí? Fracasó, pero Dios en su misericordia, cada que alguien fracasa hay un juicio. Cada que alguien comete un error vendrán las consecuencias, y eso tenemos que saberlo. A nuestros hijos les tenemos que enseñar. Si fallan, hay consecuencias, ¿sí? Desde niños. En cada dispensación lo vemos. Había un juicio por el fracaso, ¿sí? Pero Dios no se quedaba así. Dios daba una promesa, y todas las promesas llevaron a Jesús. Amén. Ok, vamos. Dice ahí, en cada dispensación encontramos. ¿Qué vamos a encontrar en las dispensaciones? Velo poniendo. Vamos a encontrar leyes que Dios estableció. Hay varios pactos que Dios puso. En la dispensación de la inocencia,
veremos dos pactos que Dios hizo. ¿Sí? Ahí vamos a descubrir qué pactos hizo Dios con el hombre. Vamos a encontrar que hubo juicios, ¿sí? Y promesas. En cada dispensación veremos las leyes de Dios, ¿sí? Los pactos que Dios hizo con el hombre, las consecuencias por su pecado y las promesas. Eso encontraremos en cada dispensación, ¿sale? Y es bien importante saberlo y leerlo en las escrituras y no dejarnos llevar por lo que la gente o inclusive el pastor te dice. ¿Sí? Si está en las escrituras, yo lo leo y me ayudan a interpretarlo, entonces lo creo. Amén. Vamos. Entonces la etapa de la inocencia comienza con la creación de Adán. ¿Sí? Posteriormente Eva. ¿De dónde salió Eva? De la costilla de Adán. ¿Sale? Entonces vamos a la Biblia. Ve a tu Biblia. Siempre trae donde anotar. Ya luego subimos las enseñanzas, pero siempre trae donde anotar. En Génesis 1:26, ve a tu Biblia y cotéjalo si es verdad. A lo mejor te pongo algo que no es. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios. ¿Qué dijo? Hagamos. Y ese término Dios está en plural. Dice: hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen. Antes de la creación, Dios ya existía por la eternidad. ¿Sí? Dios existía, Dios era suficiente, Dios no necesitaba nada, pero Él en su amor y su misericordia decidió crear la humanidad y crear a alguien a imagen y semejanza de Él. ¿Sale? Entonces dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué le dijo que hiciera? Señoree. ¿Qué es señorear? Gobernar, administrar. ¿Sale? Lo vamos a poner a nuestra imagen y semejanza, y ese hombre va a gobernar sobre los peces del mar. ¿Qué más? Sobre las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Porque para este pasaje ya Dios ya había hecho los peces. ¿Sí? ¿De dónde salieron las aves y los peces? De las aguas. Dios le dijo a las aguas: aguas, produce peces. Y produjo de una manera increíble diferentes tipos de peces. ¿Sí? Tiburón, la ballena, el delfín, etcétera, el pulpo. Y también de las aguas produjeron las aves. ¿Sí? Le dijo a la tierra: tierra, produce animales. Y surgieron todos los animales. Pero al hombre no dijo Dios: tierra, produce hombres. No, Dios intervino. Amén. Nuestro origen es divino. Dios intervino ahí. Amén. ¿Seguimos? Mira cómo lo hizo. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y dentro de Adán estaba ahí la esencia de Eva. Varón y hembra los creó. Génesis 1 nos dice que los creó, y Génesis 2 nos dice cómo los creó. Amén. Hay gente que dice que Dios hizo dos tipos de personas. Digo, no. Génesis 1 nos dice que los creó, pero Génesis 2 nos dice cómo. Amén. Ok, seguimos. Y dice: y los bendijo. Y esa bendición llevaba dos implicaciones. Dice: y los bendijo Dios y le dijo: den fruto y que ese fruto se multiplique. Amén. Les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y gobernarla, sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y fue así. Amén. Dios lo estableció así. Puso al hombre y delegó sobre el ser humano, en este caso Adán y Eva, y los hizo perfectos. Y esa etapa se llama la etapa de la inocencia. ¿Por qué? Porque ellos no sabían lo malo. No había pecado.
eran puros, eran santos. Amén. No había maldad en ellos, no había nada. Es más, estaban desnudos. Tú puedes ver hoy a los animales y no tienen, a menos, bueno, ahora ya hasta le ponen chaleco y le ponen bufanda y todo le ponen ya. Entonces tú ves a un perrito desnudo y no te causa ningún problema, ¿no? Entonces Adán y Eva dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Amén. No había maldad, no había pecado, no había morbosidad, no había nada. Ellos estaban en esa etapa de la inocencia. Tú puedes ver a un niño pequeño, pasa por esa etapa. Él no sabe, él se puede estar tocando una parte íntima y él no le está haciendo en malicia nada. Se puede hasta lavar las manos ahí, ¿no? Y no pasa nada porque es inocente. Entonces Adán y Eva pasaron esa etapa de la inocencia. ¿Sigue? Dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, ¿qué? Os será para comer. Vamos a ver leyes, principios, vamos a ver el tiempo que pasaron en el Edén, ¿sí? Y en cada dispensación. En esta época, ¿de qué se alimentaba Adán y Eva? ¿De qué? Eran vegetarianos y frutarianos, ¿no? Eran vegetarianos. Ellos comían frutas y verduras y semillas. Esa era su alimentación. Todavía no comían animales. Hasta cuando salen del arca, entonces sí, ya comienza la cadena alimenticia. Mientras tanto no existía la cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque ellos, ¿sí? Tenían que multiplicar inclusive a los animales, cuidarlos para que también se reprodujeran y llenaran la tierra. Imagínate que existiera la cadena alimenticia y está el león ahí y está el conejo. ¿Qué crees que haría el león? Y al rato, ¿y el conejo? Ya se lo comió el león. Todavía no existía. Esto se llama la revelación progresiva, ¿sí? O sea, en la Biblia, inclusive la revelación progresiva de los alimentos, de qué comían. Ya después en otra dispensación vino la ley. Dijo, estos animales con estas características no me los comas, ¿sí? Y en la gracia dice que todos los alimentos fueron dados para nosotros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que irlo sabiendo. ¿De qué se alimentaba Adán y Eva? De frutas y verduras. Tenían un Edén. Ellos solo estaban en una parte del mundo, en como un invernadero. Ellos iban a ser el prototipo para el mundo exterior. Amén. Vamos a seguir. En Génesis 2:7 nos dice cómo lo hizo. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué? Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. De parte de Dios, de dentro de Dios, Dios sopla al hombre y le da vida. Esto lo hemos escuchado varias veces, pero lo tengo que volver a repetir. De dentro de Dios Él sopla, y eso que era inerte, que era polvo, que era barro, al soplo de Dios le dio vida. Amén. Y se puso de pie Adán y comenzó a ver, comenzó a experimentar. Y Dios le dio en su alma, mente, ¿qué más? Emociones, voluntad y conciencia. Esas 4 cosas están en el alma. Dios le dio a Adán en la inteligencia, ¿sí? Él fue una persona muy inteligente, pero no había maldad. Hay gente muy inteligente, pero mala, y ocupa toda esa inteligencia para hacer lo malo, ¿sí o no? Entonces ellos eran inteligentes y todo era para lo bueno. Mi hijo me dice, si Adán no hubiera pecado, papá, ¿hubiera ropa? ¿Qué piensan ustedes? Sí, yo digo que sí. ¿Por qué? Porque ellos eran inteligentes y ya estaban bajo las estaciones del año. Y pues eran humanos, entonces les iba a dar frío, etcétera, etcétera. Hubieran diseñado, imagínate si eran inteligentes,
hubieran diseñado cosas, hubieran hecho grandes. Si el hombre en pecado, ¿qué no ha hecho? Imagínate ellos inteligentes y sin pecado, todo lo iban a hacer, ¿qué? Para bien. Amén. No se iban a cubrir por vergüenza, sino por protección. ¿Sí me explico? Ok. Entonces Dios crea a Adán perfecto, bueno, inteligente, le dio la conciencia, pero su conciencia solamente veía la parte buena. No había maldad en ellos. Le dio la voluntad de decidir, ¿sí? Y eso es algo muy importante. Cuando veamos, mencionemos hoy sobre Satanás, Dios no hizo a Satanás malo, ¿sí? Porque luego la gente te pregunta, ¿y por qué Dios hizo al diablo? No, Dios hizo una luz bella, dice. Él era perfecto, Él era bueno. Hasta que hubo maldad en Él, Él decidió pecar, ¿sí? Seguimos. En el 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿y qué hizo? Lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase, ¿sí? Dos aspectos que vamos a ver. Número uno, ¿cuándo le dio Dios la indicación a Adán y Eva para que se reprodujeran? ¿Antes de la caída o después de la caída? Antes de la caída. Dios quería que se reprodujeran sus hijos igual santos, puros, ¿sí? ¿Por qué es importante eso? Me encontré una señora en el hospital, yo recién convertido, y hablamos del pecado, hablamos de la serpiente, y esta señora dice, ¿sabes qué? A mí me dijo mi pastor, ella nos los platicaba, que el pecado que cometió Eva no fue la manzana. Yo dije, pues hasta ahí va bien, porque no era una manzana, no nos dice el nombre de la fruta. Dice, lo que pasó es que Satanás tuvo relaciones sexuales con Eva, dice. Y yo me quedé así, sí, y como Eva ya sabía cómo, dice, fue con Adán, lo tentó y se lo comió, ¿no? Se aprovechó de su inocencia y yo me quedé así. Y había otro muchacho que no era de la religión y se quedó, ¿cómo entonces? ¿Cómo es? Le digo, vamos a leer la Biblia. Por eso es importante las escrituras. ¿Sí me explico? ¿Qué argumento tú le pudieras dar a esa persona que te dice eso? Entonces, ¿qué te está diciendo? Que el sexo es malo. ¿Sí me explico? Porque lo inventó el diablo para destruir. No, la intimidad sexual fue una creación de Dios para tener comunión con tu pareja y con fines reproductivos. Amén. Y es puro, es santo, es perfecto. ¿Qué ha hecho el diablo? Corromperlo. Entonces esta señora tenía esa idea de eso es malo, y tenía muchos problemas en esa área con su pareja porque tenía ese concepto. Le digo, no, es algo puro, es algo santo, es algo perfecto. Amén. ¿Cómo podías tú darle un argumento bíblico a ella? ¿Qué le dirías? El principal, ¿dónde dice? ¿Sí me explico? Es alguien que te dé un argumento, tú le dices, ok, sí, está bien tu argumento, pero dime en qué parte de la Biblia dice eso que te dijo tu pastor. Y ella se quedó, no, pues es que a mí me dijeron. Le digo, es que no es que te dijeron, sino que enseña la Biblia. Y no hay ningún pasaje en todas las escrituras que atestigue algo tan tonto, ¿no? Lo que vimos la vez pasada con ese pastor que sigue pastoreando en la iglesia y se para desnudo y le dice a la iglesia, pueden venir desnudos porque Dios es puro, es santo cuando estás en Cristo. No, esa etapa de la inocencia ya pasó. Amén. Entonces ese mandato de reproducirse fue antes del pecado. Y mucha gente dice que el trabajo es una maldición. ¿Habrá alguien aquí? No, pastor, el trabajo es una maldición. Mira lo que dice la palabra. Dice, y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo trabajara, lo administrara. El trabajo, hermanos, es una bendición. Amén. Es una bendición.
¿Y qué más? ¿Y qué? Y lo guardás, hermano. ¿Qué es guardar? ¿O a qué creen que se refiere guardar? Cuidar, ¿sí? Velar por ese lugar, que no viniera alguien más. Y vemos que el enemigo se metió y él falló. No estuvo guardando el Edén. Se puso a platicar con Eva. ¿Y dónde estaba Adán? ¿Quién sabe? Dice un principio por ahí: si tú no platicas con tu esposa, otro va a platicar con ella. Si tú no te detienes a escucharla, quiero platicar contigo, otra vez ya. Y no la escuchas, no la atiendes. Bueno, el diablo si quiere atenderla. ¿Sí? O al revés. A veces viene el esposo cansado y te quiere platicar cosas y tú dices, otra vez con lo mismo. Escúchalo, déjalo que se desahogue, que hable. ¿Sí? Y entonces no tendrá cabida que entre alguien más a escucharle. Pero ¿qué hizo Adán? No guardó el Edén como debía de guardarlo. ¿Sale? Seguimos. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Esto se conoce como la gran provisión. De todo árbol del huerto podrás comer. Y para poderlo comer, ¿sí? Pues hay que ir y ¿qué? Cortarlo, cultivarlo. No llegaba a la mesa. Él tenía un trabajo: ir a cuidar el Edén, ir a cultivarlo, y de ese iba a comer. ¿Sale? Diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Sigue? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ¿qué? Te aseguro que morirás. En esa etapa, Adán era inocente. No sabía las consecuencias de tal pecado. ¿Sí me explico? O sea, porque me lo han dicho y yo lo he pensado. Bueno, si nada más fue un pecado, es que fue una etapa. Si nosotros estuviéramos en esa etapa, ya estuviéramos fuera del Edén, ¿no? Porque diario pecamos, o cada semana fallamos. Entonces el mandato de ellos era que no comer, porque si comías ibas a morir. ¿Sigue? Y mira, ahí este primer mandato se conoce como el pacto edénico, que fue en el Edén. Si estás anotando, ahí anótalo. Se conoce como el pacto edénico. ¿Sí? Fue un pacto que Dios hizo un pacto es un acuerdo entre dos personas. Y todos los pactos en la Biblia los inicia Dios. ¿Escuchaste? Dios inicia los pactos, hace compromiso, y un pacto es entre dos personas, ¿sí? Con principios. Y si alguien rompe el pacto, hay consecuencias o juicios. ¿Sí? Es como cuando tú haces un contrato con una persona. Te va a construir algo, te va a hacer un trabajo. Si tú rompes el pacto, hay principios. Que me tienes que acabar el trabajo o me vas a pagar por no terminarlo. ¿Sí? Entonces Dios hizo el primer pacto con el hombre, así se conoce, el pacto edénico. ¿Sí? Vas a poder comer de todo. No vas a sufrir, vas a trabajar, pero todo va a ser fácil. Tú vas a ir al árbol, va a estar la comida, ¿sí? Te vas a reproducir, vas a administrar. No había leyes mosaicas, ¿sí? Ellos no tenían que guardar los días, ellos no tenían que guardar nada. Ese era solamente su mandato hasta ahí. No comer del árbol prohibido. Amén. Había dos árboles, ¿cuáles eran? El árbol del conocimiento del bien y del mal, y otro que representaba a Jesús, el árbol de la vida. ¿Sí? Y así muchas veces, como empieza en Génesis, veremos muchas comparativas en Apocalipsis. En Apocalipsis también aparece el árbol de la vida. Comienza con una familia, ¿sí? Termina con una gran familia. Dios, Jesús y su esposa, la iglesia. Amén. Entonces ahí comenzó el primer pacto. ¿Qué mandatos
le dio Dios a Adán? Ahí hubo un error. ¿Qué mandatos le dio Dios a Adán? ¿Cuáles eran los mandatos? Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, gobernarla, a los animales, a los peces, ¿sí? Y no comer del árbol de la vida. Eso era lo único en esa dispensación. ¿Sigue? Ahí vemos, número 1, fructificar y multiplicar. Número 2, señorear en los peces, en las aves y en los animales. ¿Qué más? Labrar y guardar el Edén. Y último, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso era lo único que él tenía que cumplir en esa dispensación. Amén. Y vemos que ellos fallaron y se presenta en escena el enemigo. Vamos a verlo. Ahí vemos el pecado. Ahí vemos el pecado, la maldad, la manzana, que no hubo manzana. ¿Sigue? Vamos a leer Génesis 3. No quise poner puntos, sino que lo leamos todo y veamos poco a poco a través de la lectura qué es lo que dice. ¿Sale? Ok. En Génesis 3 viene el término de esa dispensación cuando el hombre cae y pierde su inocencia. ¿Sí? Hay una etapa en algunos pecados de nosotros que pierde, que pasan a otro nivel y la conciencia se corrompe. Por decir un ejemplo, hay gente que toma, pero no ha pasado como una línea invisible a volverse un alcohólico. O sea, como que hay una línea, dicen los científicos, que llega una persona que toma, pero no ha cruzado esa línea. Puede tomar 1, 2 cervezas y no pasa nada, y puede vivir así toda la vida. Pero hay personas que ya cruzaron esa línea y ya se fueron esclavos de ese pecado y ya no pueden probarla sin querer seguir tomando. ¿Sí me explico? O sea, hay una línea. Entonces en cada pecado pasa algo similar. ¿Sí? Entonces dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Dónde estaba Adán? ¿Quién sabe? En vez de andar velando, andaba por otro lado. Eva estaba sola. Ahí aprovechó la serpiente y se le presentó. ¿A quién le dio el mandato Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Adán. Todavía no estaba Eva. ¿Quién le dijo a Eva que no debía de comer? Adán. Amén. Adán era el responsable de enseñarle a su esposa. ¿Sí? A veces platicando con mi esposa le digo algo y me dice, eso no me lo has enseñado. Digo, mira, a veces le enseño a otra gente y a mi esposa no. Y ya nos ponemos a platicar. Tu primer discípulo es tu esposa o tu esposo. Al que más le debes de enseñar es a tu esposa. De ahí, tus hijos. Amén. Y a veces queremos andar haciendo discípulos por todos lados. Y los primeros discípulos es nuestra casa. ¿Sale? Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis del huerto. ¿Sí? No comáis del árbol del huerto. Eso le dijo Dios. Vamos. Quiero que vayas a Isaías 14. Para que tú digas, bueno, ¿y esa serpiente de dónde salió? ¿Quién es Satanás? Hay 2 pasajes. Uno, anótalo si traes donde anotar, en Ezequiel 28. Ahí habla de características de el rey de Tiro, refiriéndose a Satanás. Y en Isaías habla al de Babilonia, al rey de Babilonia, pero se ejemplifica a Satanás. Se llama un pasaje de doble referencia. ¿Sí? Dice en Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Se refiere a Satanás. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Eso hacía el rey
pero se hace referencia a Satanás. ¿Sigue? Tú que decías en tu corazón, ¿qué es decir algo en tu corazón? En tus pensamientos, en tus deseos, ¿sí? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, se refiere a los ángeles. ¿Qué quería hacer? Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Mira lo que él quería, Satanás, poner su trono en el trono de Dios. O sea, él quería reinar igual que Dios. ¿Sí? ¿Sigue? Sobre las alturas de las nubes subiré. Y mira cuál era el deseo de su corazón. ¿Y seré qué? Semejante al Altísimo. El deseo de Satanás era ser igual a Dios, pero no para ser como Él, sino para recibir la adoración que Dios recibía. ¿Dios hizo a Satanás malo? No. En Ezequiel lo dice, lleno de hermosura, inteligente, hasta que se halló en ti maldad. Él tomó la decisión de rebelarse en contra de Dios. Quería ser igual a Dios, quería ser semejante al Altísimo. ¿Qué hizo Dios? Lo desterró. Y ahora imagínate, ahora Satanás vio a Dios haciendo a un hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué crees que despertó en Satanás? Celo, envidia. ¿Cómo es posible que alguien tenga la imagen de Dios? Yo quería eso y me fue quitada. Entonces, cuando Dios crea al hombre, Satanás entra en escena. ¿Sí? Tenemos luchas contra tres cosas: contra Satanás, contra el sistema del mundo, ¿sí? Y contra nuestra propia carne hoy. Ellos todavía no. Su lucha, sin saberlo, comenzó con Satanás. Ellos no tenían luchas internas, no andaban en depresión, no, hoy amaneció frío, ay, ¿por qué no me voy a parar? No tenían ese problema, ellos eran puros, no había pensamientos negativos, ¿sí? No pensaban en la economía, no pensaban en nada, pero vino una lucha externa de Satanás. ¿Sale? Volvemos a Génesis. Dice, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso le dijo Adán. ¿Sigue? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Hermanos, pregunta, ¿Dios le dijo a Eva que no la tocara? No, le dijo no comas, nada más. Ellos podían tocarla, ¿no? Pero no comerla. Entonces tenemos que ver también la gramática. Dice, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. En la Biblia la palabra muerte significa separación. Amén. ¿Sigue? Mire el ataque del enemigo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué sabía Adán y Eva? El bien. ¿Era necesario saber el mal? No era necesario. Pero Satanás sí sabía, porque él ya lo había probado y él ya estaba del otro lado. Vuelvo a leerlo. Dice la serpiente, sino que Dios sabe. ¿Sabes por qué no quiere dejarte comer? Porque él sabe que cuando tú comas, tus ojos serán abiertos y descubrirás lo bueno y lo malo. ¿Tenía razón Satanás? Sí, porque él sabía que si comía, iba a saber lo bueno, iba a saber lo malo. En nosotros ya está esas dos tendencias. ¿Sí? En nosotros ya está, en ellos todavía no. ¿Sale? ¿Seguimos? Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, aunque ya lo había visto. ¿Sí me explico? O sea, ella lo veía todos los días. Pasaba por ahí, pero no le llamaba la atención porque Dios había dicho que no lo comiera.
hasta que Satanás comenzó a seducirla. Le dice, mira, está sabroso, está bueno, y aparte Dios sabe, por eso no te lo quiere dar de comer. Dios sabe que vas a ser como Él, sabiendo lo bueno y sabiendo lo malo. Y entró la tentación. Desde Génesis hasta el día de hoy es un arma de Satanás la duda, ¿sí? La ambición, la curiosidad. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y no solo agradable, un árbol codiciable. ¿Para qué? Para alcanzar la sabiduría. Hermano, ¿te gustaría saber más cosas de las que sabes? Sí. Necesitas hacer esto, ¿no? Entonces va a ser fácil, solo hazlo y lo vas a lograr. ¿Quieres ser rico? Sí, pero no vas a trabajar, solo ve y roba. O sea, se la puso fácil. Entonces, el diablo es así, te pone las cosas fáciles para lo malo. Dice, y tomó de su fruto, coma, y comió, punto y coma, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En la lectura lo leemos rápido, pero quiero que veas la escena. Va Eva, mira la fruta, tomó, dice. Cuando toma la fruta, ella que dijo, oye, no pasó nada. Pero Dios no dijo que no la tomara, ella la podía tomar. Tomó de la fruta y no le pasó nada. Entonces ella comenzó a dudar más, ¿sí? O sea, no morí. Comió ella y no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada en ella? ¿Cómo? Porque sobre Adán estaba la indicación. ¿Sí me explico? ¿Se abrieron los ojos de Eva cuando comió? No. ¿Escuchaste? Hasta que Adán come, se cumple la sentencia. Porque la autoridad fue puesta sobre Adán, no sobre Eva. ¿Escuchaste? Entonces ella va, toma, come y no pasó nada. No se le abrieron sus ojos, no vio el bien y el mal, no tuvo vergüenza. No, porque la autoridad estaba sobre Adán. Y entonces ella viene, imagínate, con la fruta, comida y viva, ¿no? Si se lo hubiera encontrado a Adán ahí abajo del árbol muerta, ¿no? Mira, ya ves, ¿para qué la andas comiendo, Señor? Mándame otra, ¿no? No, pero vino viva, ¿no? Vino viva y con la fruta y comida. Y dice, y dio también a su marido. ¿Por qué? Porque él entró en duda también. Entonces dijo, oye, no murió. Dios me dijo que el día que comiera iba a morir. Y no murió. Entonces a mí se me hace que Dios está mintiendo. ¿Te das cuenta cómo trabaja el enemigo? Y dice, el cual comió así como ella. En el momento que él come, ¿no? Muerde la fruta, sigue. Ajá. Entonces fueron abiertos los ojos de Adán. ¿Así dice? No, de los dos. Eva todavía no había visto lo bueno y lo malo. Hasta que Adán come, se abrieron sus ojos de ambos y descubrieron su desnudez. ¿Sí? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, taparrabos, ¿no? Y vemos las figuras ahí en internet o en las escuelitas dominicales. Ahí ves con las hojitas a Adán y Eva cubriendo su desnudez. Surgen 3 sentimientos que los hemos comentado cuando alguien peca. ¿Cuáles son? Miedo, culpa y vergüenza. Esos 3 sentimientos estarán en el hombre siempre que peque. ¿Sí? Cuando tú haces algo malo y te miran y te dicen, oye, ven para acá, ni sabe el que te está hablando, pero tu conciencia te acusa, ¿no? ¿Qué pasó? Oye, fíjate que vi tal película y tú, no me preguntó lo que yo pensaba. Quiero platicar contigo y anda pensando uno. Está bien si lo hice y ni te iban a preguntar eso, solito se
evidencia uno. Entonces hay miedo, culpa y vergüenza. Por vergüenza y culpa se cubrieron. Y por miedo, ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios. Y eso surge. Tú ves personas hoy, porque sigue surgiendo ese sentimiento, que dejan de buscar a Dios por vergüenza, ¿no? Por miedo. No van a la iglesia. No, capaz y se cae la iglesia. No se va a caer, ¿no? A menos que haya un terremoto. Pero por miedo no se acercan a Dios, porque el pecado nos separa de Dios, ¿sí? ¿Qué sucedió en ellos, hermanos? Acuérdate, somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué parte sí murió? El espíritu. Ellos se desconectaron de Dios. Amén. Murieron espiritualmente. ¿Sigue? Después de eso, ellos se esconden de la presencia de Dios. Hasta ahí, escúchame, perdieron la inocencia. ¿Qué hubiera hecho Dios? Perdieron hasta aquí. Fallaste, ya, ¿no? Deshizo a Adán y a Eva, y vago otro Adán, otro Eva. No, Dios no es así. Dios en su misericordia, ¿qué hace? Ejerce una promesa. Y sucede algo aquí de lo que ha sucedido desde ese día hasta el día de hoy. Dios mismo va a buscar a Adán y a Eva. De las cosas que a mí me sorprendieron y me siguen sorprendiendo, porque yo decía, ¿por qué Dios hizo un juicio tan severo con Adán y Eva? Porque solamente desobedecieron. ¿Por qué no les dio otra oportunidad? ¿Me escuchaste? Entonces yo tenía celo con Dios. Oye, ¿por qué no dio otra oportunidad? En esto que vamos a ver, veremos la oportunidad que Dios le dio. Amén. Y que nos la sigue dando a nosotros. Si del domingo pasado a este domingo que hablamos un poquito de esto, Dios te hubiera dicho, si tú ves otra vez esa película o ese tipo de cosas, te voy a destruir, ¿estuvieras hoy aquí? No sé qué pecado estés cometiendo o esté yo cometiendo. Si Dios nos dijera algo así, el día que tú lo hagas, olvídate. Es la última vez que te lo digo. Y uno va en su necedad y nadie estuviera aquí. Amén. Pero en su misericordia, Dios va a buscar al hombre. Él lo hubiera dejado y se hubiera perdido, pero Dios fue a buscar al hombre. ¿Escuchaste? Voy. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Yo quiero ver el corazón de Dios. Hizo su creación. ¿Sale? Él vio a Satanás cuando estaba tentando a Eva. Sí. Yo digo, ¿por qué no agarró a Satanás y lo pateó ahí? No, porque Dios hizo libre. Amén. Dios nos dio esa libertad de escoger. Dios no hizo robots. Es algo que a veces los jóvenes no entienden. ¿Pero por qué? Es que Dios te hizo libre. ¿Por qué no destruye la maldad? Tendría que destruirnos a todos, ¿no? Él nos deja que a pesar de nuestra maldad hay otra oportunidad. Pero en esta dispensación Él lo va a buscar, ¿sí? Extendiendo su misericordia. Dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué pasa cuando alguien peca? Una, se esconde de Dios, ¿sí? Se aparta de Dios, pero pasa algo en su entendimiento. Deja de comprender, piensa que se puede esconder de Dios. ¿Sí me explico? O sea, deja su manera de pensar, se vuelve torpe. O sea, la gente que peca es una persona sin entendimiento. Dice que el que comete adulterio es alguien falto de entendimiento. No se da cuenta del daño que está causando. ¿Sí? ¿Sigue? Mas Jehová, ¿qué hizo? Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Y tú puedes ver la escena. Adán ahí escondidos por vergüenza, por culpa. Dios ya sabía dónde estaban. ¿Sí? Pero hizo como que no sabía. Hizo como que no. Imagínate que tú ves a tu hijo, dejaste un dinero en la mesa y viste a tu hijo entre la rendija de la puerta que agarró el dinero. Y tú preguntas, oigan, ¿alguien agarró el dinero? ¿Qué esperas? Que tu hijo diga, mamá, yo lo agarré. Con vergüenza, ¿no? Mamá, es que lo vi ahí y no sabía de quién era y lo agarré. Me lo encontré en tu cartera, dice. ¿No? Lo encontré y lo agarré. Ah, bueno, sale. Pero no lo agarraste tú. No, yo no fui. ¿Qué espera uno? Que uno reconozca él mismo con Dios. ¿Sí? Dios esperaba que ellos reconocieran. Entonces dijo, Adán, Eva, ¿dónde están? Y ya los había visto. ¿No? ¿Sale? Y él respondió, ya no aguantó, ¿no? Y él respondió, Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? Dios le dijo, Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Si tú siempre has estado desnudo. Ahora, ¿por qué te da vergüenza? ¿Sí? Ahora, porque ya no me hablas, ya no me mandas mensajes. Ana, ese otro. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Qué esperaba, hermano? Pues que él reconociera, Señor, ¿sabes qué? Fallé. Señor, ¿sabes qué? Sí, tú me dijiste y pues yo fallé. Tú me diste la autoridad a mí y yo fallé. ¿Qué hizo Adán? Vamos a leerlo y lo explicamos. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién le echó la culpa Adán? A Dios y a la mujer, porque le dijo, la mujer que me diste, o sea, si no me la hubieras dado, pues yo no hubiera pecado. ¿Para qué me la diste? ¿No? ¿Para qué me diste este hombre? Mira, si ya saben cómo soy, ¿no? ¿Cómo dice? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me la dan? Dios le estaba pidiendo a Adán que reconociera su pecado. ¿Te suena familiar? Y en vez de reconocer y decir, Señor, aquí estoy, o a alguien que le ofendiste, decirle, mi amor, perdóname por ofenderte. No, ahora es el más ofendido. ¿No? Ahora es más ofendido el que ofendió y ya no te habla y te deja de hablar porque está enojado. ¿Por qué está enojado? Porque te ofendió. Imagínate, así somos por naturaleza. Dice, ahora le tengo que hablar yo si él fue el que me insultó. Ahora, oye, mi amor, ¿qué tienes? Nada, estoy enojado. ¿Por qué? Porque te ofendí. No, imagínate. Dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y mira, hasta ahí Dios se aguantó. O sea, ahí se hubiera ido con Adán, pero no esperó en la mujer. ¿Sí? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, es que la serpiente vino y me dijo que estaba buena y que iba a conocer el bien y el mal. Y la serpiente, ¿qué hizo? Me engañó y comí. Y ahí esperaba la misma manera. ¿Sale? ¿Sigue? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, pues la serpiente ya no podía hacer nada. Hay gente que todo le echa la culpa a la serpiente. ¿Sí? ¿Por qué haces lo malo? Es que el diablo, pastor. El diablo me agarró y me llevó a un lugar y ahí... No, el diablo te tentó. Pero tú decidiste pecar o no pecar. Amén. El diablo ya tiene su juicio. Va a ser juzgado, va a ser echado al lago de fuego. Pero no se quiere ir solo. Amén. Y nos tienta para que nosotros pequemos, nos separemos de Dios y nos vayamos con Él. Dice, por cuanto esto hiciste y vino un juicio, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás
todos los días de tu vida. Aquí hay una figura. Muchos dicen dos cosas. Hay dos posturas. Una, que la serpiente andaba erguida, sin pies, y ese era su caminar. Dos, que tenía pies y le fueron quitados los pies y ahora se iba a arrastrar. Tres, el término serpiente significa luminoso. ¿Sí? Entonces cuando dice, y la serpiente, ella vio algo luminoso. ¿Sí me explico? Entonces hay esas tres posturas, pero la Biblia dice que va a ser maldita entre todas las bestias. Y hoy vemos a las serpientes que se arrastran, pero que sí podemos ver que era Satanás. O se metió en una serpiente o tomó forma de serpiente. ¿Un demonio se puede meter a un animal? Sí, vemos a los cerdos y hemos visto hasta nahuales y cosas así, ¿no? ¿Un demonio puede tomar forma humana? Sí, vemos a los ángeles, que son espíritu, pueden tomar formas. ¿Sale? Entonces hay esas posturas, pero ¿qué nosotros tenemos que saber? ¿Era la serpiente? ¿Cómo? Era el diablo, tipificando una serpiente para tentar. Hoy tú puedes ver al diablo en una mujer, en un hombre, en un negocio que te presentan, pero tú no ves al diablo. Imagínate una muchacha guapa, tú si eres varón, y te dice, vámonos, mira, deja esa mujer, te trata mal. No te lleva, no te da lonche. Vente conmigo, yo sí te voy a hacer lonche. Pero no es tu esposa y está guapa y bonita y te habla bonito, y la que tienes en casa no te habla muy bonito. ¿Da? ¿Qué vas a hacer? Pero tú no ves al diablo. ¿Sí me explico? Tú ves a una persona que te va a tentar. Atrás de esa persona hay un demonio. Entonces el pecado lo que hace es cegar nuestro entendimiento, nuestra manera, porque tú no ves al diablo. Imagínate que se te presentara una mujer pero con cuernos y cola y te diga, vámonos, ¿qué vas a hacer? Ahí te ves, va, cruz, ¿no? No lo harías porque verías el demonio. Pero el diablo trabaja así, se disfraza. Amén. Tu mejor amigo, tu mejor amiga, vente, mira, vamos a echarnos un... Está sabroso, se siente bonito, pero tú no ves al diablo. Tú ves un amigo. Imagínate que a ese amigo le salgan dientes y cuernos. O sea, si vieras el mundo espiritual. Entonces ellos fueron engañados, seducidos por la serpiente, y vino un juicio sobre de ellos. Amén. Seguimos. ¿Qué sucedió ahí? Vino una promesa. Vamos a ver juicios. Ya vino un juicio sobre la serpiente. Ahora vamos a ver consecuencias, juicios sobre Eva, sobre Adán, sobre la tierra. ¿Sí? Pero ahí surge el segundo pacto. Les decía que hubo dos pactos. ¿Cómo se llamó el primer pacto? Edénico, porque fue en el Edén. Y este es el pacto adámico, porque fue con Adán. ¿Sale? En la primera dispensación hay dos pactos. Viene la promesa. ¿Sigue? Dice, y pondré enemistad entre ti, Satanás, porque le seguía hablando a Satanás, y la mujer, entre tu simiente, Satanás, y la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. ¡Pum! Te va a aplastar. Si imagínate si tuviera una serpiente y la agarras por la cola, ¿qué va a hacer? Te va a picar. Para matar a una serpiente hay que darle en la cabeza. Aunque te agarre lo demás, no te va a hacer nada. Te va a apretar un poquito, pero... Entonces la manera de matar a la serpiente es darle en la cabeza. ¿Sí? Matar. ¿Sabes cuál es la cabeza de la serpiente? ¿Cómo la destruyes? Con el pecado. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Me escuchaste? Cuando yo dejo el pecado, dejo inhabilitado a Satanás. Cuando yo dejo de pecar, ¿por qué me va mal? Porque andas mal. Le estás abriendo puertas y te está golpeando. Deja el pecado y no va a tener lugar para entrar a tu vida. Amén.
Dice, le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Satanás sí se le dio autoridad para golpear a la iglesia, para golpear a Adán, pero en los pies, no en la cabeza. Porque sabe que en la cabeza es donde es el que gobierna todo. Por eso en nuestros pensamientos es la lucha. Lo hemos visto, ¿sale? Eso fue la gran promesa. Y ahí vemos la primer promesa y avistamiento de lo que Cristo iba a hacer. Amén. En la cruz, ¿qué hizo Jesús? Pagó el precio. ¿Por qué? Por el pecado. Por eso te digo, la cabeza es el pecado. Él pagó por nuestros pecados, por todos los pecados en la cruz. Él se tuvo que hacer pecado. Había una figura en el Antiguo Testamento de una serpiente levantada. La serpiente es tipo de Satanás. Entonces Él tomó esa forma, ser crucificado como pago por nuestros pecados. Amén. ¿Seguimos? Dice, y a la mujer dijo, vinieron consecuencias. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Cuando tengas hijos te va a doler de una manera. Solo las mujeres saben eso. ¿Sí? ¿Cómo los iba a tener antes del pecado? Rápido, pum, sin dolor, y sale el que sigue, vámonos. Hay que hacer, hay que poblar la tierra, vámonos. Pero ahora con dolor, es más, hoy personas han muerto en un parto. ¿Sí? Gracias a Dios por las cesáreas hoy día, por la ciencia que bajó el índice de mortandad en mujeres embarazadas. Entonces dice que con dolor darás tus hijos. ¿Sí? Y con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué es esto? Que en el hombre y la mujer siempre va a haber el deseo de ser la cabeza, de ser la autoridad. Por eso en los matrimonios siempre hay ese problema de que la mujer quiere mandar y el hombre quiere mandar, y está esa lucha. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Amén. Cristo puso como autoridad en el matrimonio. Delante de Dios todos somos iguales, ¿sí? Hombre y mujer, judío, griego, etcétera. Pero en el matrimonio Dios puso un orden. Dios puso al varón como autoridad. Una verdadera autoridad, ¿qué hace? Di conmigo, ama, provee, protege y dirige. Amén. No es que es el mandamás. No, es un hombre que ama, provee, protege y dirige su casa. ¿Y su esposa qué hace? Ama, provee, protege y dirige. Los dos gobiernan su hogar de la mano. ¿Qué hacemos? No, pues esto. No, los dos se ponen de acuerdo, ¿sí? En unidad, en amor. Y a veces la esposa es más sabia que el esposo y atiende el consejo. O sea, tú como hombre te dice un consejo a la esposa y tú dices, no, tienes razón, vamos a hacerlo así. Y te sale y tú dices, gracias, mujer. Porque Dios da a la mujer idónea. A veces te dice, no lo hagas. Y ahí va uno de cabezón. Te lo dije. ¿Sí o no? Muchos sí. Así pasa. Necesitamos el consejo. Mi esposa es muy buena administradora. Yo a ella le encargo cosas, o sea, le encargo un dinero. Y le digo, oye, necesitamos para esto. No hay dinero. Oye, pero te di. Es que me lo diste para esto. ¿Sí me explico? O sea, ya no hay. Pero sí hay, porque yo era muy gastalón, ¿no? Y ella me ayudaba. Ahorita ya, gracias a Dios, ahí vamos. Entonces, en el matrimonio sucedió ese juicio. Y lo viven hoy en día muchos matrimonios. ¿Sale? Y tenemos que ser sabios en la educación de los hijos. ¿Sí? Te cuento algo que conté una vez. Una vez mi hijo Abdiel, pues yo era la cabeza del hogar, ¿no? Mi esposa corrigió a mi hijo y le dijo, no me acuerdo con qué, dijo, no lo vas a tener. Yo voy llegando del trabajo y me dice mi hijo, papá, ¿puedo hacer esto? Yo le digo, sí, hijo, pero yo no sabía que mi esposa ya lo había castigado. Y me dice mi esposa, no, porque yo ya lo castigué. Y mi hijo me dice, me voltea a ver
chiquito, man, 5 años creo, 6. Papá, tú eres la cabeza, me dice. Pásume. ¿Cómo? Ah, yo ya dije, no, pero yo lo castigué. No, pero yo soy la... Y ahí nos echamos un tiro, mi esposa y yo. ¿Ahora qué hacemos? Y un niño de 5 años. O sea, los niños son abusados. Entonces, ¿qué hago ahora? Me pongo de acuerdo con mi esposa. Me pide algo mi hijo, a ver. No, sí, sale. Tenemos que ser sabios, ¿sí? Porque si no, los pleitos no son entre tú y tu esposo, los pleitos son por tus hijos. O sea, la bronca no es entre tú. Ahora los pleitos en muchos hogares son por los hijos. En una discusión que tienes que hacer, ese es un tip, sepáralo. Dile, ¿el problema es entre tú y yo? No, sale. Ahora vamos a ver cuál es el problema. Pero a veces problemas externos de los hijos los metemos al problema de los padres. No, ese es un problema de los hijos, hay que resolverlos. ¿Sí me explico? Y ayudarlos a que ellos lo resuelvan. Entonces, gracias a Dios va uno creciendo en el matrimonio y tomas consejo y tomas decisiones. Pero por ese pecado, hoy en día matrimonios se han divorciado por detalles tan sencillos. ¿Sale? Seguimos. Dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, ¿qué iba a pasar? Qué terrible, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sí? Te va a costar trabajar. Y el trabajo se hizo una carga pesada. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Yo me imagino a las rosas sin espinas, ¿no? Pero por el pecado vinieron malas hierbas, vinieron muchas cosas, juicios sobre la tierra, ¿sí? Aún terremotos, cosas que han surgido son causa del pecado. ¿Sigue? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermanos, Adán y Eva habían sido creados para regresar a la tierra. No, la muerte comenzó con el pecado. ¿Por qué envejecemos, hermanos? Por el pecado. ¿Por qué entró la muerte a este mundo? Por el pecado. Vivimos con una sentencia de muerte en nuestro cuerpo. De una manera natural vamos a crecer, viene la enfermedad y un día llegará la muerte si Cristo no viene. Y nuestro cuerpo volverá al polvo de donde fuimos tomados. Sí, este texto yo lo comparto en los sepelios. Por causa del pecado vino la muerte. Pero Dios hizo una promesa que íbamos a vivir con Él por la eternidad, ¿sí? Con nuestra alma, y nos daría un nuevo cuerpo regenerado que veremos más adelante. ¿Sigue? Y llamó a Adán el nombre de su mujer, ¿qué? Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Qué significa Eva? Madre de los vivientes, ¿sí? Primero era varona, ya después del pecado le puso Eva, ¿sí? Era varón y varona, ya después le puso Eva, madre de los vivientes. ¿Sigue? Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Aún animales sin culpa recibieron el juicio para poder vestirlos. Ahí viene el primer sacrificio que apuntaba a Jesús. El derramamiento de la sangre de los animales vino sobre de ellos y ellos cubrieron, ¿sí?, su desnudez y fueron túnicas, fueron una vestimenta completa. Tuvo que haber un sacrificio de animales que no tenían la culpa para vestir la desnudez de Adán y Eva. Y a partir de ahí, Dios comenzó una nueva alianza a través del sacrificio, a través de la muerte. Amén. Para podernos acercar a Dios, Dios tenía que recibir esa ofrenda a través del sacrificio. Por eso con Caín y Abel, Dios prefirió la ofrenda de Caín.
de Abel, perdón. ¿Por qué? Porque no era ofrenda por ofrenda. Dios recibía el sacrificio. ¿Sí? Muchos dicen, es que agarró el más gordito. Es que no, era el sacrificio lo que les podía acercar a Dios. Y ellos le enseñaron a sus hijos. Amén. Sigue. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y en pecado viva para siempre. Imagínate un pecador por la eternidad. Terrible. Un Hitler por la eternidad, ¿no? Un sanguinario sin arrepentimiento por la eternidad. Sería algo terrible. Sigue. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sí? Y ellos fueron sacados del Edén. ¿Sí? El Edén iba a ser el invernadero en el cual a través de ese lugar ellos iban a poblar la tierra. ¿Qué tiempo estuvieron en el Edén? ¿Alguien sabe? Nadie sabe. La Biblia no nos los dice. Amén. Desde que los creó hasta que salieron, pasó un periodo, pero no se sabe qué tiempo estuvieron. En los demás periodos sí vamos a ver tiempos, pero en este primer periodo no se sabe qué tiempo estuvieron en el Edén. Ahí anótalo. ¿Qué tiempo estuvieron? No se sabe. ¿Cuántos pactos hubo? 2. ¿Cuáles? Edénico, del Edén, y el adámico. Amén. Y es la primer dispensación, el primer tiempo, la primera administración que Dios puso. Ellos pecaron, ellos fallaron. ¿Y qué hizo Dios? Dios los perdonó. Y vamos a ver en Génesis 4 que Eva le comienza a decir a Dios: Jehová, mi Dios. Si a partir del pecado empezó a contar el tiempo humano en su cuerpo para envejecer, para morir. Ok, no, me refiero al tiempo en el periodo de la inocencia. El periodo de la inocencia comienza cuando ellos fueron creados. Termina cuando ellos pecan. Ahí termina. Esto de que salieron y todo ya es después de perder la inocencia. Entonces, ¿cuándo es el periodo de la inocencia? ¿Sí? Vamos. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el periodo de la inocencia? Desde que nace hasta que peca. Al momento que él peca, se pierde la inocencia. Esto que vimos fueron los juicios, fueron las consecuencias de perder la inocencia. ¿Sí? Así es. Entonces, el tiempo, no sabemos qué tiempo fue en años, pero fue el periodo. Desde que fue creado hasta que pecó, en el momento que se abrieron sus ojos, ya. Ahí se perdió la inocencia. Ajá, así es. Sí. En base a las dispensaciones, ahí aparece. En años, no sabemos años, no hay datos de años ni nada, pero fue ese periodo. No sabemos qué tiempo estuvo en el Edén, no sabemos cuánto se llevó poniéndole nombre a todos los animales, no sabemos qué andaba haciendo Adán cuando vino la serpiente. Ese periodo en años no lo sabemos, pero el periodo es desde que nace o fue creado hasta que peca. Amén. Lo que leímos hasta aquí fueron las consecuencias y a partir de ahí comienza el periodo de la conciencia. ¿Sale? Hermana, ¿iba a decir algo? Así es. Sí. Si Adán y Eva no hubiese pecado, ¿existiría la muerte? No, ellos tenían acceso al árbol de la vida. Ellos pudieran haber ido al árbol de la vida y comerlo y vivir por la eternidad.
sí, ellos siguiéramos aquí poblando la tierra, no sé qué más hubiera hecho Dios. Pudiéramos indagar muchas cosas, pero no íbamos a ser por la eternidad. Santos, puros, perfectos, hombre, hubiera tecnología, todo, porque la inteligencia Dios la da, pero sin maldad, sin pecado. Amén. Entonces ahí comienza la etapa de la conciencia. ¿Sale? Mira, ahí está, desde que nacen hasta que pecan y como consecuencia fueron expulsados. ¿Por qué fueron expulsados? No. ¿Por qué fueron expulsados del Edén? No. Para que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Ya ve que están poniendo atención. Del árbol de la vida. Del otro ya habían comido. Ahora, para que no comieran del árbol de la vida, entonces fueron expulsados. Y por si pensaban regresar, había un ángel con una espada ahí que ya no podían regresar. Amén. Entonces salieron de ahí. En este tiempo, ¿cuál sería el árbol de la vida? En ese tiempo era un árbol real. Un árbol, ¿sí? Hoy la figura, Jesús dijo, yo soy la vida. Amén. Cristo es nuestro árbol de la vida. A través de Jesús tenemos vida. Amén. ¿Y a través de qué tenemos muerte? A través del pecado. ¿Sí? ¿Qué aplicamos hoy? ¿Cuál sería, hermano, hoy tu árbol de la muerte? El pecado. Y si tú y yo seguimos pecando, seguimos muriendo. Y si hasta el día de hoy has tenido misericordia, hermano, hay un tiempo. ¿Escuchaste? No, porque estamos en el periodo de la gracia. Si tú insistes en pecar, llega un momento que Dios dice, hasta aquí. Ya. O sea, quieres seguir en pecado, dice que Dios los entrega a sus pasiones. Y se va uno a corromper más. Sí. En el momento que ellos pecan, viene la muerte espiritual. Se separan de Dios, muere el espíritu. Pero se comienza la sentencia de muerte física. Nosotros vivimos en un cuerpo bajo sentencia de muerte. Nuestro cuerpo va a envejecer. De hecho, celularmente no somos el mismo. Nuestras células van cambiando, van muriendo y salen otras. Entonces vamos envejeciendo de una manera natural. Pero ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Sorbida es la muerte en victoria, dice. Cristo no lo pudo detener. 3 días estuvo y fue levantado de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La muerte no lo pudo detener y Él nos regala de su gracia. Hoy que tenemos esa oportunidad, pero no juegues con el pecado. Amén. No tientes a Dios. Porque Dios te está, así como veía a Adán y Eva y lo dejaba, así nos está viendo y te está diciendo, ándale, te estoy viendo. Y venimos, a veces podemos venir a un culto, podemos servir, podemos predicar, hermano, y si estamos en pecado, Dios nos vio. Y tenemos que tener vergüenza y decirle, Señor, perdóname. Porque ¿qué esperaba de Adán y Eva? Lo mismo que espera hoy de nosotros. Hermano, si tú pecaste en la semana, hoy es el día de decirle, Señor, yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir en esa condición de pecado. Yo no puedo seguir deshonrando a mi esposo. Yo no puedo seguir deshonrando a mis padres. Yo no puedo seguir mintiendo de esa manera. Padre, perdóname, límpiame para que no viva en muerte y viva en vida nueva. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a presentarnos delante de Dios. Y hoy el Señor, así como Adán te dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? El Señor te puede decir hoy, hey, ¿dónde andabas? ¿Qué andabas haciendo? Vuelve al Señor. Ya no oras como antes. Ya no adoras como antes. Ya no me buscas como antes. ¿Dónde andas? Anda uno en sus ideas, sus pasiones, sus planes humanos y no ponemos en cuenta a Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú nos enseñas las dispensaciones, pero en cada una de ellas hay un aviso para hoy, para nosotros hoy, Señor.
Perdóname si hemos pecado, Padre. No podemos echarle la culpa al gobierno. No podemos echarle la culpa a nuestra esposa, a nuestros hijos. No podemos echarle la culpa a nadie. Nosotros somos responsables de nuestro pecado. Y hoy voluntariamente te pedimos perdón. Y te pedimos, mi Dios, que conforme a tu gracia nos perdones y nos des otra oportunidad. Para ellos no la hubo en el Edén, pero extendiste tu misericordia. Así lo has hecho hasta el día de hoy con nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Permítenos a través de ti serte fieles y agradarte, pues tú nos ves desde los cielos. Cada minuto, cada segundo, aún nuestros pensamientos tú los ves, Señor. Gracias porque has sido bueno y no nos has consumido hasta el día de hoy. Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes para cumplir tus promesas, Señor Dios, y hablarle a la gente que tu venida está cercana, que pronto vendrás y estaremos delante de ti, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y porque desde ese día anunciaste que un día morirías por nosotros, Señor, y a través de ti tenemos vida. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.